¿Qué le pasó a Wilson Benavides? Profe, apenas ingresé y veo que ya llamó a lista, sino que Ah, listo. lamentablemente pasa tardecito. Lo mismo Listo. me pasó el martes, pero el martes también mandé la actividad. Eh, Muy bien. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que se llama gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento. Un segundito, por favor. Yo les envié unos archivitos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es la gestión del conocimiento. ¿Alguien? Bueno, pongamos a grabar. Vamos a grabar. Ah, ya está grabando. ¿Alguien sabe algo, cualquier cosa sobre gestión del conocimiento? Cualquier cosa que sepan de, no tiene que ser la definición, puede ser algún elemento, no sé. Alguien que quiera compartir algo o que se imagine que es gestión del conocimiento. Nadie. Bueno, entonces les cuento algo. El 95% de las compañías en Colombia son empresas familiares. Es decir, un señor comenzó un emprendimiento, por ejemplo, comenzó a vender tarjetas de presentación, cuando las tarjetas de presentación se usaban. Ya pues con lo electrónico, pues ya las tarjetas de presentación como que no, pues yo creo que ya salieron de uso. Pero entonces una tarjeta de presentación, entonces le vendía a las personas las tarjetas de presentación. Entonces, ¿qué hacía? Iba donde un tipógrafo, sí, donde un tipógrafo, y él imprimía las tarjetas y simplemente él cobraba su comisión, ¿sí? Cobraba su comisión. Eh, Él le comenzó a ir bien y dijo, pues voy a comprar una maquinita y alquilo un espacio y voy haciendo las tarjetas, ¿cierto? Y ya entonces no tenía que pagarle a alguien, sino que tenía su propia máquina y podía entonces imprimir sus propias tarjetas. Y entonces el margen de utilidad que le daba al otro, pues se lo ganaba el mismo, ¿cierto? Y así entonces el negocio fue diversificándose, entonces ya plegables, entonces ya pendones y libros y bueno, ya fue ampliando su portafolio. Entonces a medida que la compañía iba creciendo, entonces él iba necesitando empleados que trabajaran con él. Pues entonces, ¿a quién llamar? Pues entonces llamaba al hijo, llamaba a un primo, llamaba a un cuñado, el amigo con el que se crió en la cuadra, ¿cierto? Entonces, yo necesito que alguien traje en la bodega, entonces traía a alguien que tuviera fuerza para que cargara cajas. Y, que yo necesito a alguien que me conteste el teléfono, entonces voy a traer una sobrina a la señora mía para que no está haciendo nada en la casa, entonces la pongo a contactar el teléfono y así sucesivamente. Entonces, en base al empirismo, iba ubicando las personas, pues en algunas ocasiones se acierta, en otras ocasiones no se acierta, ¿cierto? Yo diría que por lo general no se acierta, porque el tema de las competencias es muy específico y puede que pongas mucha disposición, pero si no tienes la competencia, por ejemplo, para atender público, es muy difícil que siempre contestes con la misma actitud o que le entregues la información al cliente, sobre todo que los clientes somos o habemos clientes muy difíciles que somos muy insidiosos, ¿cierto? Entonces, terminas por explotar y entonces terminas por dejar el cargo. Bueno, en todo caso, eh, a medida que se iba creciendo, entonces la empresa iba contratando sus personas de acuerdo a esta metodología que le estaba hablando. Y entonces, esas personas son personas que duran en la compañía toda la vida, ¿cierto? Entonces se jubilan. Y a medida que van entonces desarrollando su labor, van adquiriendo una información del quehacer diario de la compañía, ¿cierto? Entonces, y son personas, o normalmente, por lo general, no digamos que es en su totalidad, la generalidad dice que entonces esas personas van adquiriendo la experticia y con esa experticia entonces se van haciendo buenos en lo que están haciendo, ¿cierto?
Y el caso más típico es de quien trabaja en una bodega que mm, él va conociendo toda la información sobre sus clientes, va conociendo la información de los productos, pero todo lo va guardando en la cabeza, toda esa información la va guardando en la cabeza. Entonces él sabe que a un cliente hay que entregarles en la mañana porque por la tarde no hay quien reciba ya, entonces tiene que mandarle la mercancía por la mañana. Y es una persona que maneja su operación con un papelito en el bolsillo, un lapicero en la oreja y un palillo en la boca. Y usted le pregunta cualquier cosa y él sabe absolutamente el funcionamiento y la operatividad de la compañía. Y cualquier duda que tenga, él se la resuelve en su papel, ¿cierto? Y son personas que se incapacitan poco, son personas que nunca faltan a trabajar, o por lo general nunca faltan a trabajar, pero llega el momento en que se tienen que pensionar y salen y se tienen que ir, ¿cierto? Y en ese entonces, tras llegar, entonces también la parte directiva va cambiando. Entonces ya el señor que fue el empírico, que formó que creó la compañía, la fundó, eh, termina por desplazarse y darle el espacio a sus hijos o a sus herederos o, o a alguien que se haga cargo de la compañía, pero estas personas ya llegan con una preparación académica en la que empiezan a establecer estrategias, implementar estrategias de acuerdo a su preparación académica, ¿cierto? Entonces ya ellos saben que cualquier procedimiento que se realice, eso tiene que estar documentado, que no se puede depender de una persona, porque si esta persona que les contaba de la bodega un día le daba una pataleta y decía, no, no quiero trabajar más y se iba, pues dejaba la compañía sin información de ninguna índole, ¿cierto? Que era una persona que nunca manejó un computador, nunca documentó nada. Entonces toda la información se la lleva esa persona. Y eh, pues no sé si toda la vida ha sido así o durante la historia de la humanidad ha sido así, pero sí ahora hay que estar consciente que toda la información que se genere dentro de un proceso o dentro de una operación o dentro de un cargo que desarrolle cualquier individuo dentro de una compañía, esa información que se genera y ese conocimiento es de la compañía. Esa información no es del empleado, ¿cierto? Es decir, el empleado no puede usufructuarse de ella y no puede decir, yo no te entrego esta información porque es que yo la he construido con mi trabajo, no. A usted se le ha pagado para que realice una actividad y hay un elemento transversal que es la generación de información y esa generación de información entonces tiene que recogerse eh, y devolverle a la compañía en el momento en que sea necesario, ¿cierto? Eh, entonces, se me fue la paloma. Bueno, entonces esta persona no se puede depender de ella, ¿cierto? Entonces hay que comenzar a crear estrategias para que ese conocimiento, que en realidad es un conocimiento de todos los procesos, eh, se pueda sistematizar. Y hablo de sistematizar, es de incluir en un sistema de información. Yo después de que genero, de que me doy cuenta de que mis empleados son los que tienen el conocimiento, por eso es que se dice que el mayor capital de una compañía es el personal, ¿cierto? Eh, pero como toda compañía tiene que tener un punto de equilibrio y generar utilidades, entonces hay que buscar, pues estoy hablando como un capitalista salvaje cuando toda la vida denigré del capitalismo, ¿cierto? Pero sí hay que tratar de que ese conocimiento que forma parte del capital humano, cuando ese capital humano se me vaya, no se me lleve eso que es lo más valioso. Pues sí, muy bueno, él fue muy formal, muy querido, pero en realidad yo lo que necesito de él, o la compañía lo que necesita de él es el conocimiento. Entonces yo tengo que arrancárselo para que cuando él se vaya, no deje a la compañía descapitalizada, ¿cierto? Porque es una descapitalización en términos de conocimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer es recoger todo eso y tratar de agruparlo, de tenerlo eh, en un recipiente, en un contenedor, en una habitación, en un servidor, para así poder utilizarla cuando la necesite, ¿cierto? Y que no dependa de nadie. Entonces, por eso pues quien lidera procesos, y creo que los del sistema de gestión eh, tienen mucho que ver en esto, los sistemas integrados de gestión, tienen que ver en la documentación de toda esa información. Y cómo no dejar que se escape nada
por pequeño que sea, ¿cierto? Entonces, inclusive hay empresas en las que se establece una bitácora en la que el empleado cuando termina el día, entonces cuenta, además del diligenciamiento de los formatos, además del diligenciamiento de los documentos, de lo que tenga que hacer en el sistema, tiene una bitácora en la que va contando qué le ocurre día a día para después entonces alguien encargarse de esas bitácoras y comenzar a documentar cierta información que los formatos y el sistema no me recogen, ¿cierto? Otro ejemplo de gestión del conocimiento y del capital humano es, por ejemplo, yo como docente, ¿cierto? Yo como docente, pues, a mí me pagan por horas en el Politécnico. Tengo un contrato por 5 meses y me pagan por horas. Si yo trabajo 12 horas a la semana, me pagan 12 horas, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir un artículo, ¿sí? Quiero escribir un artículo eh, sobre la gerencia de operaciones y las industrias 4.0. Entonces, si yo lo quiero escribir y que la institución me respalde, entonces la institución me dice, bueno, usted escribe, puede poner que es docente del Politécnico Camisas Acabí, pero la propiedad intelectual de ese documento, de ese escrito que usted publique en esa revista, queda para la institución, ¿cierto? A pesar de que a mí, ¿qué es lo que hacen? Me entregan, me dicen, mira, esa gerencia de operaciones es el contenido, comience, ¿cierto? Entonces yo tengo que elaborar los conceptos, las presentaciones, aunque ustedes ven que yo no tengo presentaciones, ¿cierto? Pero tengo que elaborar entonces documentos, preparar la clase, diseñar los ejercicios, y eso entonces no me lo brindan ellos no me brindan ninguna herramienta para ellos, para eso. Sin embargo, queda entonces ese precedente que yo tengo que entregarle esa propiedad intelectual de ese documento al Politécnico Camisas Acabí, ¿cierto? Porque la labor del docente es la de producción del conocimiento. Esa es una de las labores del docente. Entonces se supone que si a mí me están pagando por producir conocimiento, el escribir un artículo, eso es producción del conocimiento y entonces forma parte de la gestión del conocimiento. ¿Listo? No sé si hasta ahora me he hecho entender. Bien, profe, pregunta. Profe. Lo de la industria 4.0 es cuando estamos hablando de desarrollo netamente, ¿cierto? La parte de desarrollación de sistemas. Bueno, lo que pasa es que de eso se habla mucho, pero eso tiene que ver con blockchain, con la gestión de la información, con el Internet de las cosas, ¿cierto? Cómo todos nos tenemos que meter a eso y es la utilización de esa gestión de la información la que nos va a llevar a tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Ese es un punto muy interesante, porque es que la gestión del conocimiento no es tecnología, ¿sí? No es tecnología, no son computadores, ni son sensores, no. Es lo que arroja esos sensores y lo que arroja esos computadores, lo que procesa esos computadores y la información que generan los procesos día a día. Eso es gestión del conocimiento. ¿Listo? No confundir con tecnología, porque ahí la tecnología es una herramienta, solo una herramienta. Ah, no, profe, no, que eso que usted escribió, eso es lo que me está tocando a mí trabajar prácticamente. Eso es el mismo escenario. ¿Qué y pasa? nosotros desde todo, o sea, yo soy el que yo trabajo como analista de procesos en una inmobiliaria. Yo trabajaba independiente. Y lo que pasó es que ellos querían sistematizar sus procesos. Sí. Pero para poder sistematizar sus procesos, una persona les consultó y les asesoró con respecto a software. Pues me dijo, pero ustedes primero, para sistematizar los procesos, ustedes tienen que estandarizar y levantar, o sea, levantar los procesos y estandarizarlos, documentarlos. Entonces ahí fue donde yo entré. Ok, ya. Pero la vuelta es la siguiente, que nosotros, digamos que desde la academia estamos muy enseñados al tipo documental vertical que siempre hemos hecho. Eso es cierto, simplemente da un documento en Word. ¿Qué me tocó aprender? Si quiere, profe, yo les comparto pantalla y le muestro. Dale. Presentar ahora. A mí me tocó empezar a modelar en administración de procesador de negocios. ¿Qué es esto? Esto, ¿para qué? Para que nosotros tengamos como un lenguaje de comunicación con los desarrolladores. Lo mismo, ellos tienen los procesos empíricamente desde la cabeza. A mí me toca documentarlos, pero bajo
en esta forma. Esta forma es la que a mí me toca documentarlos. Y esto me toca pasárselo a los desarrolladores para que ellos empiecen a sistematizar esos procesos. Entonces, ese es el caso, pues, prácticamente que usted está presentando, profe, y eso es lo que yo estoy viviendo. Ok, entonces yo te pregunto, pues aquí hay un icono de una persona que quiere decir que hay alguien que lo hace, ¿cierto? ¿Qué? Ah, bueno, no, sino que dentro, en la administración de, eso se llama administración de procesos de negocio. Y en Sí. esta nomenclatura, lo que me está haciéndole entender al desarrollador que es una actividad de usuario o una actividad manual. La actividad de usuario es que esta actividad ellos la hacen dentro del sistema que se llama similocal. Entonces ellos pueden entrar a ese similocal y poner esta actividad a ser un poco más automática. Y las actividades que son manito, que son manual, son actividades que están fuera de ese sistema. Entonces, Bueno, entonces esto lo convierte en un bot. exacto. Digamos que es para identificar cuáles pueden convertirse en bot y cuáles pueden empezar a entrar a un sistema. Y cómo se puede entrar a un sistema. Esto es eso práctica, profe, es el escenario que usted acabó de decir, es lo que a mí me está tocando hacer. Ok, bueno, excelente, entonces no estoy diciendo mentiras. Gracias, Neighbor. Con gusto, profe, usted. Bueno, entonces, sí, es básicamente eso, ¿cierto? Y es una... sí, lo que Neighbor está diciendo es que no puede ser algo tan académico porque la operación no son normas APA, por decirlo de alguna forma. Pues la mayoría de ustedes trabajan y saben que las cosas funcionan diferente en la academia allá, ¿cierto? A uno le dan en la universidad unas bases de cómo funciona el universo, pero se lo muestran en un libro, se lo muestran en una hoja Excel, pero la realidad está parada sobre otra serie de pues, otras variables adicionales que lo hacen mover de una manera diferente, ¿cierto? Entonces sí hay que de pronto cambiar el chip frente a cómo es que se documenta. Así que no sea un formato de ISO en el que yo tengo un encabezado, la versión, y entonces desarrollo un contenido, sino que hay que pasarlo o hay que llevarlo a otro nivel en el que yo pueda ver cómo es que funciona, ¿sí? Porque inclusive muchas veces las palabras se quedan cortas, porque yo no debería decir eso, me parece pues que no es que las palabras se queden cortas, sino que quien escribe se queda corto al momento de expresar lo que hay que hacer. Entonces hay que llevarlo un poquito más allá para que los sistemas de información me ayudan a eso, para que cualquiera que asuma el proceso lo entienda de la mejor manera, ¿cierto? Es mucho más fácil. Bueno, entonces vamos a mirar, bueno, aquí hay una definición de lo que es gestión del conocimiento. Yo voy a contar unas, pues ya me eché un discurso aquí, pues que hace días que no me echaba un discurso de 20 minutos. Y les voy a darles una definición y algunos elementos y después entonces asumimos una actividad que fue la que les envié. Al final pues no dejo de perder la esencia porque me parece que si vemos la aplicabilidad de los conceptos, pues eso nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor, ¿cierto? Y ustedes no se van a aburrir de estar mirando una pantalla y pues de estar escuchando a alguien hablar y hablar y hablar. Yo trato como que eso no pase, ¿sí? Entonces, les voy a contar aquí la definición de gestión del conocimiento, unos elementos y después miramos el ejercicio que se los envió al correo. Entonces dice que la gestión de conocimiento es aprovechar los recursos y experiencias existentes en la organización de tal manera que su personal de planta, consultores, colaboradores, puedan encontrar, seleccionar y aplicar las mejores prácticas en lugar de reinventar la rueda cada vez. Aquí lo que me están diciendo es que el proceso se realiza de una forma, no es pensar que es que así se ha hecho toda la vida y toda la vida se debe hacer así, no. Así se está haciendo sin entrar en editoriales, ¿cierto? Ya entonces, esos consultores, ese personal de planta, esos colaboradores, después de que estén inmersos en el proceso, entonces miren si es que tiene alguna posibilidad de mejoramiento, ¿cierto? Es importante mencionar que en la definición nada dice de tecnología, aunque muchas veces es ayudada por las tecnologías de información. Tecnología por sí solas no es gestión del conocimiento. La clave es la información correcta en el lugar preciso y en el momento indicado, ¿cierto?
Entonces, ahí también hay un elemento importante y es el acceso a esa información, ¿sí? Aunque yo no le puedo, pues, la información siempre se maneja por niveles. Yo a un auxiliar de distribución no debería decirle, es decir, si él distribuye pan y al tendero se le vende el pan a 200 pesos, pues él no debería saber que en realidad a mí el pan me cuesta 20 pesos y que me estoy ganando 180 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces él va a empezar a decir, pero es que ¿por qué me pagan tan poquito? Mire que es que todo lo que se están ganando, esta empresa la quiere ganar todo. Bueno, eso también forma parte de los paradigmas que tenemos y que nos ubicamos estratégicamente, no jerárquicamente, y por lo general nadie está conforme con lo que se gana. Entonces, eso genera entonces algunas discusiones. La información debe estar en el lugar preciso y eso no implica que todo el mundo la conozca, ¿cierto? Hay información estratégica que debe manejarse a nivel estratégico, es decir, con los altos mandos. ¿Listo? Entonces no quiere decir que en el lugar preciso, en el momento indicado, es para todos, no. La que necesita en el lugar preciso y en el momento indicado es la que se necesita. Permite permite que la empresa crezca y trabaja como una red de mejores prácticas. No toda información es valiosa, ¿sí? Lo mismo que con los indicadores, no medir cualquier cosa, porque entonces me dedico a medir indicadores y en realidad hay indicadores que no me dicen nada. Depende de cada compañía determinar qué información califica como recursos intelectuales o basados en su conocimiento. Entonces, los conocimientos son los explícitos, que es lo que normalmente puedo ver o evidenciar, que son las marcas registradas, las patentes, el plan de negocio, la investigación de mercado, la lista de clientes, es decir, con lo que yo trabajo normalmente y en el día a día, ¿cierto? Cualquier cosa que pueda documentarse, archivarse o codificarse. ¿Sí? Y eso va creando entonces un sistema de información en el que integrándolos todos, por ejemplo, ese mapa que está mostrando Neiven ahorita, ese me imagino que va pegado con otro proceso, porque siempre habrá un eslabón que una cada uno de los procesos. Entonces, todo eso me va a ayudar a configurar lo que es un sistema de información. Y está el tácito, que es el que no puedo ver, que es el conocimiento, el know-how, el cómo se hace, que es lo que tienen los empleados, ¿cierto? Que es lo que tienen los empleados día a día. Entonces hay compañías en las que ya tienen un área de gestión del conocimiento, así como la inmobiliaria, entonces inclusive hay que tomar información con videos, con audios, escribir, preguntar, entrevistar para ir recogiendo toda esa información y poder entonces aprovechar toda esa información para poder tener un horizonte claro. Las áreas que abarca la gestión del conocimiento son la gestión de la información, que ustedes saben que la gestión de la información es la recolección de la información, la administración, el encauzamiento de esa información al proceso que se requiere. La gestión de inteligencia, que tiene que ver con las decisiones que yo tomo frente a esa información. La documentación, la gestión de la documentación, que es la forma en la que yo estoy gestionando esa información, cómo estoy documentando. La gestión de recursos humanos, que tiene que ver con la extracción que les contaba ahorita sobre cómo es que los empleados desarrollan su actividad. Gestión de innovación y cambio, que es una consecuencia de todo esto, ¿cierto? Porque esta información o toda esta gestión que tengo de acá hacia arriba me tiene que ayudar. Ustedes están viendo el documento de Word. Sí, señor. Sí, profe. Entonces todo esto lo recojo y al final yo tengo que hacer algo con ello, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que decía yo acá arriba, ¿cierto? Que no es que yo lo hago así toda la vida, entonces toda la vida lo voy a dejar así, ¿cierto? Todo esto que yo recojo acá, llego acá y entonces lo convierto. Hay procesos que no se deberían de cambiar, pero es necesario estar constantemente generando sensibilización de cómo funcionaría así, si le quito esta actividad, ¿qué pasaría? ¿Esta actividad me está generando valor o no? ¿Ese movimiento para qué lo hace el auxiliar? Si se necesita tanta temperatura, esa temperatura sí tiene que estar durante tanto tiempo. Entonces, ir como probando y mirando diferentes formas de desarrollar los procesos. Y la organización del trabajo es la asignación de actividades
fruto de todo esto, ¿cierto? Y de un cambio que se genera en los procesos de innovación. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que es la gestión del conocimiento. Hay libros enteros sobre gestión del conocimiento, hay tratados, y de eso podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero yo entonces les envié 2 archivos. Uno que es el taller y otro que es un archivo de Excel. Es una parte de algo que ya habíamos trabajado, ¿cierto? Es una parte de otro ejercicio que ya habíamos trabajado que tenía que ver con los indicadores. Entonces, este archivo, pues la gestión del conocimiento está basada en la información. Si no hay información, entonces no puedo empezar a gestionar ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, por eso les envío este archivo para que ustedes tuvieran como base, o para que ustedes no, para que todos tuviéramos como base este archivo para poder responder esas preguntas que plantea el taller. Entonces, aquí hay un histórico. Miremos qué hay aquí, en el que hay número de pedidos, unidades averiadas, unidades despachadas. Están las ventas, cuánto es el inventario promedio, cuánto me cuesta almacenar y cuánto me cuestan los otros costos que incluyen en la operación de una bodega. Aquí está un historial de proveedores, ¿sí? Día a día y semana a semana. Y uno a uno, perdón. Está el número de despachos cerrados, el número de despachos realizados y unas fechas, ¿sí? Cuándo despaché y cuándo le entregué al cliente. Entonces vamos a mirar el ejercicio, que en el ejercicio me va pidiendo cosas, ¿cierto? Entonces vamos a ir luego allá para que lo vamos a aplicar. Entonces dice, la base de datos que se encuentra en el archivo anexo pertenece a una compañía ubicada en la ciudad de Medellín. Es una compañía de 60 años de experiencia que inició como una empresa familiar en la que el propietario, quien está a punto de entregarla a sus hijos universitarios, pues ya es hora de retirarse, de disfrutar de su pensión. Por ello, la mayoría, hay como un error de redacción, la mayoría de sus empleados son personas que llevan muchísimos años vinculados y su desempeño está basado en su experiencia. Ninguno se capacitó técnicamente. Por ello, su nivel de empirismo los ha llevado a que sean exitosos. No creo que sea por ello. Pero no lo suficiente. Muestra de ello son algunos elementos que se evidencian en la base de datos adjunta. Su tarea como asesor de la compañía es determinar, mediante la gestión del conocimiento, los siguientes elementos. Entonces, lo primero es contextualizar la información necesaria para tener un punto de partida. ¿Qué es contextualizar la información? Pues saber esta información, qué es lo que me está diciendo, ¿cierto? Y si ustedes se ponen a mirar cada uno de estos datos, yo no sé qué producto es. Y es muy importante el tipo de producto que se está manejando, ¿cierto? Porque no es lo mismo manejar licor, o vino, mejor vino, que mientras más añejo, mayor valor tiene, o que tiene un sistema de rotación diferente, es decir, el más viejito va a ser el más costoso, el que va, ¿cierto? O si voy a trabajar, por ejemplo, con leche, ¿sí? que es altamente perecedera y que no puedo dejarla mucho tiempo aquí en mi nevera, ¿cierto? Sino que tengo que estarla sacando constantemente. Entonces, el tipo de producto es muy importante, ¿sí? También el comportamiento del producto a través del tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hay productos que son de temporada, hay productos que, por ejemplo, los cuadernos. Entonces, en enero, febrero, hay un pico en las ventas y ya baja hasta mitad de año, que hay calendario B y vuelve y cae, ¿cierto? Hasta enero, febrero. O los artículos de Navidad, ¿sí? Pues saben que es una temporada nomás. Entonces, eso también es importante, cómo se comporta el producto a través del tiempo. O si es un producto que depende del clima, ¿sí? Y ustedes han visto que en las mañanas es un calor tremendo y pues en las tardes ya es un aguacero fuerte y llueve muchísimo, ¿cierto? Entonces, todo eso tengo que yo irlo recogiendo para yo poder después analizar la información y tener un soporte de, bueno, esto ocurre es porque el producto tiene este comportamiento, ¿sí? Bueno, eso es lo que me está diciendo de contextualización, de contextualizar la información. Y por supuesto, mirar cada uno, entenderla, saber qué es eso, qué me habla, qué proceso pertenece y una serie de elementos que enseguida nos pregunta el ejercicio. ¿Listo? Entonces,
identificar los procesos incluidos en el archivo con base en la información suministrada. Es decir, yo tengo que cada una de estas hojas identificar de qué proceso de la compañía, a qué proceso de la compañía pertenece. Por ejemplo, esta de ventas días, indudablemente esta forma parte, este está partido, digámoslo que en tres áreas. Podríamos decir acá que está involucrada el área comercial, pues que tiene que ver con las ventas. El área financiera, porque por lo que vemos, aquí hay dinero, ¿cierto? Aquí hay dinero y hay costos. Y digamos que está el área de logística, que es el que maneja el inventario y que suministra en algún momento estos costos. ¿Cuánto le está costando esto en su operación? Entonces, aquí hay tres áreas: comercial, logística y finanzas. ¿Sí? Es importante identificar en cada uno de los procesos o en cada una de las hojas donde está la información a qué proceso pertenece esa información. Porque eso también me contextualiza a mí. ¿Sí? La manera de pensar y la manera de ver el universo de un ingeniero es muy diferente a cómo lo ve alguien que trabaja en el área comercial, ¿cierto? Inclusive por ahí decían que un buen vendedor es un buen logístico y un buen logístico es un buen vendedor. ¿Por qué? Porque un vendedor, ustedes saben que cuando el cumplimiento de metas está corto, un vendedor le puede decir al cliente, el cliente le puede decir: ¿cuándo me entrega esto? Hoy estamos a 30 y mañana se cierra el mes. Entonces el cliente le dice: ¿cuándo me entrega este producto? Y el vendedor le dice al cliente: yo se lo entrego pasado mañana. Y la mercancía viene por allá a mitad del mar en un buque, ¿cierto? Y ustedes ya saben, ya han hecho ejercicios en que saben que un buque navega a 30 kilómetros por hora y mientras que llega acá se nacionaliza, se desempaca, pues pueden pasar un mes, ¿cierto? Entonces, es muy importante que esa información se maneje de la misma forma, aunque es imposible que pues podemos decir que es casi imposible, no seamos tan absolutistas, que un vendedor, que alguien del área comercial piense como un ingeniero que está en producción, ¿cierto? Que el ingeniero que está en producción puede pensar: no, para yo poder elaborar este producto necesito unos tiempos, estoy limitado por las líneas de producción, tengo 3 personas incapacitadas, se terminó el gas, tengo un corto en una máquina y el de mantenimiento no llega hasta mañana, ¿cierto? Entonces, para el vendedor solamente ve el producto, lo ve exhibido o lo ve guardado en una bodega, pero no sabe que detrás de él, o sí sabe, pero a él lo que le interesa es vender, ¿cierto? Porque su salario y sus ingresos dependen de vender, entonces él no ve detrás o no quiere ver detrás para poder identificar cómo es que se maneja el proceso. Por eso en algunas compañías, no sé cuántas o no sé si la gran mayoría, pero sí, pues en mi caso sí, siempre que he trabajado en alguna compañía, siempre he tenido una inducción y uno muchas veces piensa que la inducción es algo harto, es perder una semana, pero y como uno recibe tanta información en una inducción, uno se pierde de muchas cosas. Entonces, esa inducción es muy importante porque eso te ubica sobre cómo es que tu rol interactúa con las demás áreas, ¿cierto? Y cómo la actividad que vas a desarrollar afecta de ahí para atrás y afecta de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces sería bueno que el vendedor cuando comienza, entonces vaya a la planta y el de jefe de producción le diga: vea, esto se demora tanto, estas son las dificultades, usted tiene que pensar en esto, ¿sí? Pero como somos personas, siempre hay una rencilla ahí y también nos guardamos la información. Entonces ese guardarnos la información hace que los procesos tengan cuellos de botella y se presenten altercados entre las áreas. Pucha, como estoy hablando bastante hoy. Bueno, entonces también hay que hacer eso, listo. ¿Quién lidera los procesos, cierto? No es Marcos, no es Juan, no es don Antonio, no. Entonces es el jefe de producción, es el director comercial, es el director administrativo, la jefe de personal, es el jefe de logística, la de facturación, ¿cierto? Hay que identificar eso. ¿Quién lidera esos procesos que yo identifiqué acá en cada una de estas hojas? ¿Listo? Bueno. Identificar las debilidades y causas de los errores que están ocasionando las dificultades de los procesos. ¿Listo? Entonces aquí comienza perdón, una de las razones por las cuales cuando usted lo van a contratar, cuando sale una vacante es porque, y le piden experiencia, es por este tipo de situaciones. Y es que
Si usted, por ejemplo, está parado aquí en la hoja de ventas, y usted mira estos datos, usted podría decir, pues una persona con experiencia empezaría a comparar estas dos cosas, ¿cierto? O estas dos, ventas con costo de almacenamiento. Entonces uno diría, si este día hubo 17 millones de ventas y los costos fueron 2.500.000, el 3, hubo 3 veces menos ventas y los costos siguieron siendo los mismos, ¿cierto? A lo que me refiero es que a medida que uno va adquiriendo experiencia, va mirando los procesos de manera integral y va entonces entrando a analizar con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de cómo opera cómo son las operaciones entre las áreas lleva a que usted pueda identificar este tipo de situaciones. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que identifique las debilidades. Aquí les estoy dando yo, por ejemplo, una debilidad. Se supone que estos 2 días fueron 17 y 20, el tercer día debería ser del mismo nivel. Y si no es del mismo nivel, algo de estos costos debería bajar, o de pronto no, ¿cierto? Entonces, a lo que yo les digo es que ahí me están diciendo que identifique las debilidades. ¿Qué debilidad puede presentarse acá frente a esto, frente a estos otros dos datos? ¿Sí? Ahí podría yo identificar una habilidad. Otra habilidad que podría identificar sería en esta hoja de despachos, ¿cierto? Profe, Señor. mira que estabas diciendo, por ejemplo, una habilidad es que de pronto se le está dando el mismo valor de costo día a día sin importar el margen de ventas. Eso podría ser una habilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, no, porque es que la señora que montó eso así llegó y cuando yo llegué eso estaba así y nadie mira eso, ¿cierto? Entonces nadie mira eso, esto hay que revisarlo, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno está en una compañía las cosas se le van volviendo paisaje y todo es como lo mismo y entonces uno se va dejando llevar por la monotonía y no cambia nada, ¿sí? Y llega alguien de afuera, uno nuevo, y dice, ah, bueno, este lo está viendo de manera diferente, no, cosas que nosotros no veíamos, pero así es, ¿cierto? Entonces aquí uno podría mirar despachos cerrados sobre despachos realizados. Yo podría calcular este porcentaje, ¿sí? De los despachos cerrados los comparo con todo lo que despaché. Entonces este me dice que fue el 11. Y entonces empieza a mirar, por ejemplo, el 7, 42, el 14, 153. Aquí no hubo nada, pero el día anterior hubo 61. Aquí 26, pero aquí hubo 35. Entonces uno comienza a mirar, pero ¿qué pasa cada 7 días que eso está aumentando tan dramáticamente o con tanta diferencia, ¿cierto? Pues es algo que se me acaba de ocurrir acá. ¿Qué pasa cada 7 días? Que los porcentajes de despachos cerrados aumentan. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, en este día, el día 14, que hay más despachos cerrados que los realizados, ¿eso podría ser debido a que no se contabilizaron de otros días o que me devolvieron algo y yo lo volví a despachar errado? Ok, O un error en la recolección de información. perfecto. ¿Cierto? O un error en la recolección de información. Entonces yo tengo que empezar a analizar. ¿Y cómo hago esto? No, voy a esperar a que llegue el viernes y me voy el viernes para allá a pasar y a ver cómo es que cargan y me voy el lunes a ver cómo es que lo hacen. Algo están haciendo diferente ese día. O es que ese día la empresa organiza algo, por ejemplo, el viernes de calidad y entonces saca el personal un rato y llegan enfiestados y cuando llegan hacen eso como una recocha. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, estos datos me pueden llevar a mí a que vaya y mire en la realidad cómo es que está ocurriendo, cómo es que están ocurriendo las cosas ese día. Y a partir de allí decir, ah, bueno, esto en realidad, que era el viernes de calidad, está afectando la empresa en vez de estarla ayudando, ¿cierto? Entonces, o cambiamos el método del viernes de calidad, que lo estamos haciendo como no es, o después del viernes de calidad, de las 2 horas que es del viernes de calidad, entonces hay hagamos un periodo de acoplamiento para que cuando lleguen al proceso, entonces lo realicen como de verdad es y estos números bajen, ¿cierto? Entonces, un dato como estos, que puede ser un porcentaje, me puede llevar a mí a analizar una debilidad en el proceso, ¿sí? Una debilidad del proceso. Los viernes pasa algo, o eso pueden ser los sábados. Bueno, eso no es lo ideal, no, eso no es lo fundamental. ¿Listo? Luego dice, determinar el principal proveedor nuestro y compararlo con lo menos importante
en términos relativos. Ah, bueno, este me está hablando de la hoja de proveedores. Entonces me está diciendo, determine el principal proveedor nuestro y compárelo con el menos importante en términos relativos. ¿Cómo es en términos relativos? Que yo les hice esa pregunta algún día. Hay una cosa que es en términos relativos y otra cosa en términos absolutos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que es la variación que tiene. Términos relativos es en términos de porcentaje. Siempre que les salen de términos relativos es porcentaje. Y absolutos es el número. Y aquí yo ya les tenía el pastelito. ¿Sí? Aquí yo ya les tenía el pastelito. Me dicen, compare el principal proveedor y compárelo con el menos importante en términos relativos. ¿Y cómo hago yo eso? ¿A quién le pido más, perdón? ¿A quién le pido más y a quién le pido menos? ¿Sí? Y entonces yo calculé eso. Sumé lo que le pido a cada uno diario durante todo el mes de febrero. ¿Sí? Y después, ¿qué hice? Comparé. Entonces yo lo aumento un poquitico para que no lo vean así tan chiquitico. Comparé lo que le pido a cada uno del total, ¿cierto? Eso quiere decir que al primer proveedor yo le pido el 3.10%. Y ya entonces miro los datos y digo, el que más le pido es a este, que le pido 385 toneladas o kilos o unidades. Eso no nos importa. Y este cliente este proveedor, perdón, se llama Crear es diseño armónico. ¿Listo? Entonces él me dice, dígame cuál es el principal proveedor. Y me dice que lo compare contra el menos importante, que en este caso es espacios en red y servicio. ¿Sí? Entonces, ya compararlos me tocaría ya, por ejemplo, ¿cuántos puntos hay de diferencia? 4.24, entonces son bastantes, ¿cierto? Es decir, el principal cliente, y este es el peor le pido el 80% menos. ¿Sí? Le pido el 80% menos. Entonces puede ser que es un proveedor que es nuevo, que apenas estoy creando confianza con él, entonces todavía no tengo, no tengo los suficientes lazos como para decir que le estoy pidiendo, ¿cierto? O es un cliente que ha sido, un proveedor que ha sido incumplido, que cuando le pido me dice que no tiene, o es más costoso, ¿sí? O es más costoso. Pueden haber muchas razones. ¿Listo? Y luego me dice, si todos los proveedores suministran las mismas materias primas, ¿qué podría diferenciar este proveedor además del precio? Es decir, ¿por qué se le pide a uno y no al otro? Entonces yo ya les dije, bueno, este puede ser por el precio, puede ser que este sea muy costoso y puede ser que este sea muy barato. ¿Quién me da otra razón para, si todos me suministran lo mismo, yo vendo gaseosa o yo fabrico gaseosa y estos son proveedores de azúcar? ¿Por qué le compro a este más que a este? ¿O por qué le compro a este más que a los demás que no sea por precio? ¿Qué otra razón podría tener yo ahí? Pues la Pues por el confiabilidad. tiempo. Calidad, tiempo de entrega. Bueno, entonces los tiempos de entrega. Señor, vive aquí, pues tiene la empresa aquí cerquita a 3 cuadras y yo le puedo pedir el mismo día y me envía yo lo pido por la mañana y a las 10 de la mañana ya está el producto acá. Ese podría ser una opción. Otro. Porque esas Tiempos de pago. ¿Cómo? Tiempos de pago. el dueño. Bueno, entonces los tiempos de pago. Entonces él me da a 60 días, a 90 días, ¿cierto? Listo. ¿Lo otro era qué? Amigo del dueño. Bueno, o forma parte del mismo grupo empresarial, ¿cierto? No digamos que es de amigo del dueño, forma parte del mismo grupo empresarial. Postobón, ¿a quién le compra el azúcar? A Manuelita, ¿cierto? ¿Y dónde tiene su publicidad? En RCN. ¿Y a quién le compra los envases? A Prodenvases. Y así sucesivamente. Entonces, ¿y yo para qué le voy a comprar a otro? Sí. Si este forma parte del mismo grupo mío y sería como pasar plata de un bolsillo para otro, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces hay calidad, tiempos de entrega, la facturación, los descuentos, pertenecer al mismo grupo empresarial, ¿sí? Entonces eso también hay que cuestionarlo. Es probable que sea el mismo grupo empresarial, pero mi unidad productiva, mi unidad estratégica de negocios tiene que ser rentable. Y si yo, por ejemplo, después voy y miro esto, bueno, ¿y este cuánto me está cobrando? ¿Y este cuánto me está cobrando?
y si este sigue siendo más económico que este y me está ofreciendo los mismos tiempos, los descuentos por pronto pago y eso, así sea el mismo grupo. Yo como gerente de mi compañía, entonces tengo que tomar decisiones, ¿sí? Tengo que tomar decisiones por si hay alguien que me va a vender más económico y me está cumpliendo con las mismas condiciones, cambio de proveedor y hago entonces después que este me baje, ¿cierto? Ese podría ser, bueno. Identificar si existe algún comportamiento en las compras que determine nuestro ciclo productivo. Entonces, ¿dónde habrán compras aquí? Ah, esta es la de proveedores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice yo? Estas son las compras día a día. Ahora les pregunto, ¿cómo hago yo para establecer? Es lo que me están diciendo acá. Identificar si existe algún comportamiento en las compras que determine nuestro ciclo productivo. ¿Cómo podría yo hacer o determinar eso con estos datos? ¿Qué dicen ustedes? El día que hubo más compras y el que hubo menos compras. Listo. ¿Cómo identifico eso? Entonces miro, Profe, diariamente se compra más. O sea, a medida que van pasando los días, se compra más. eso. Entonces tienen que echar mano de herramientas. Entonces yo grafico esto. Por ejemplo, de mayor a menor, que es seleccionar los datos y ponerlos de mayor a menor, profe. Ah, bueno, De recuerden que esos menor a son días. mayor puede ser uno. Igual eso está en Recuerden que días. esos son días. Días y Debajo de los datos usa la función máximo y mínimo. Ah, bueno, también. ¿Cierto? O grafico. ¿Cierto? Y yo digo, las 2 primeras semanas pasa algo. Y ya a partir de la tercera semana, la primera y la primera y la segunda pasa algo. Ya la tercera y la cuarta son tranquilos, ¿cierto? Entonces, si estos son compras de materia prima, ¿por qué compro la primera y la segunda semana? Entonces puede ser que es que mi producto se vende las 2 primeras semanas del mes. ¿Cuál? Yo no sé, pues no sé qué producto pueda tener ese tipo de comportamiento, ¿cierto? O puede ser, pero me están hablando de ciclo productivo, que identifique si nuestro ciclo productivo tiene algún comportamiento. Entonces yo por eso, no, es que el producto se vende más a partir de la tercera semana. Entonces la primera y la segunda semana yo tengo que dispararme en producción y para eso necesito adquirir materia prima. Podría decir eso, ¿cierto? Profe, y si de pronto hubo alguna, ¿cómo se dice? Alguna promoción en la materia prima, También, ¿cierto? o de pronto iba a haber alguna escasez. Entonces, eso nos lleva a decir que con un mes no sería suficiente. Tendríamos que tener más datos para ver si en el mes de marzo vuelve y nos aplica eso, o si en el mes de enero nos aplicó eso. ¿Cierto? Es decir, mientras más información tenga, mucho más certero voy a ser yo en las decisiones que vaya a tomar. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Cuáles podrían ser las causas estructurales de los errores que generan unidades averiadas? Entonces yo me voy para unidades averiadas. A ver, ¿dónde es que está eso? Aquí. Pues primero calculo a ver eso cómo da. He dividido las unidades averiadas entre las buenas, entre las despachadas. ¿Cierto? Entonces veo que, bueno, hay como una continuidad, pero hay unos días que no, ¿cierto? Hay como 1 o 2 días que pasa algo. 3 días. Entonces él me está diciendo, ¿cuáles podrían ser las causas estructurales de los errores que generen unidades averiadas? Inclusive las que están en 246 también hay que reducirlas, ¿cierto? Entonces uno podría pensar, bueno, primero sí, hay errores estructurales o hay errores que están llevando a que haya tantas unidades averiadas. Porque 200 y pico unidades, pues, si son clavos, si resulta que están llevando sin cabeza, pues bueno. Pero si son motores, motobombas para sacar agua, para bombear agua en minas, 200 y pico de bombas ya es una cosa representativa, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a analizar y es, bueno, ¿qué estarán haciendo mal que esas unidades están llegando mal donde el cliente? Entonces, ¿qué le toca a la persona que está liderando los procesos? Profe, ¿Cómo? profe,
Pero ahí Señor. no habría que mirarlo de otra forma, porque obviamente si lo hacemos como usted lo hizo con ese porcentaje sobre las unidades despachadas, pues va a ser muy significativo. Por ejemplo, averías 310 sobre 970. Habría que hacerlo como diferente para que no sea tan significativo. Sí, lo que pasa es que ese día despaché todo eso, pero todas estas estaban malas. Sí, porque si uno se pone a ver las unidades averiadas, pues todas oscilan entre 200 y 500, ¿cierto? Ajá. Pero si la vemos en porcentajes, ya vamos a leer un 26. Bueno, la representación de cada una sobre, sí. Exacto. Eso, entonces también habría que analizar eso. Si este día despaché 120.000 y solamente se dañaron 277, ¿por qué este día que despaché tan poquitas se dañaron tantas? Eso es lo que me estás diciendo. Exactamente, profe. Entonces, todo eso hay que comenzar a analizarlo, ¿sí? Todo eso hay que comenzar a analizarlo. Y eso forma parte entonces de ir a mirar qué es lo que está ocurriendo día a día y revisar si es que ese día el líder estaba en una capacitación y no está entre los auxiliares en lo que les da la gana, o lo están haciendo mal porque no saben, tienen desconocimiento, entonces cuando suben esos motores lo inclinan y cuando los inclinan se les riega un fluido que tienen en un tanquecito y llegan malos allá. También hay que mirar esas averías que son y a partir de ahí entonces comenzar a hacer trazabilidad hacia atrás. Bueno. Calcule los costos diarios por unidad almacenada. Entonces yo me voy para ventas, que es donde están los costos. Yo sumo estos dos costos. Por unidad almacenada, sí. Sumo estos dos costos. Todos los días son lo mismo. Y hallo los costos por unidad almacenada. Es decir, todo este dinero dividido las unidades que están almacenadas. En promedio, por supuesto. Entonces diario me vale, el 1 de febrero me costó 12 pesos esos almacenar esas unidades. El más alto 16. Sí, no hay más alto, 16. Bueno, ¿qué más me pide? Si los comparas con las ventas, ¿qué se puede decir de los costos? ¿Sí? Yo puedo hacer algo con estos costos y tratar de reducirlos, ¿cierto? Ninguno es de un dígito. Entonces una meta puede decir, bueno, algo podemos hacer cambiando alguna parte del proceso que me permita bajar esto a un dígito. ¿Sí? Y me está diciendo luego, compare las ventas o compare los costos con las ventas, es decir, estos costos con las ventas. Entonces yo los comparo. Hay unos altísimos, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿qué pasó aquí que está tan bajito? Y yo creo que es que fue el día que más se vendió. Entonces, ¿qué le dice esto a quien lidera los procesos? Si vendemos más unidades, los costos se nos disminuyen. Pues es un elemento lógico, pero habría que mostrarlo, ¿cierto? Mire que a mayor venta los costos son más bajos. ¿Sí? A ver otro bajito. Que todos están en el 14, 20 millones, 19 millones, 18 millones. Este es el de 40. A ver qué pasó aquí. Fue de los días que menos vendí y los costos seguían iguales. ¿Sí? Entonces, eso me demuestra que necesitamos aumentar el nivel de venta, ¿cierto? O disminuir estos costos. ¿Sí? Disminuir los costos es mucho más complicado que aumentar las ventas, ¿sí? Porque usted puede establecer estrategias de ventas mucho más efectivas. Pero usted, por ejemplo, no puede disminuir, dependiendo, pues claro, de la operación de la compañía, no puede disminuir el pago del arriendo. O no puede disminuir los impuestos. Bueno, sí puede disminuir los impuestos. ¿Cómo hace? Entonces le va a donar este año a una ONG, le va a donar lo que me sobra o lo que está próximo de vencerse, y yo lo reporto eso como donaciones y eso me disminuye los impuestos para el año entrante. Esa podría ser una forma, ¿cierto? Pero los costos fijos por lo menos es muy difícil de disminuirlos. Entonces el personal, el arrendamiento, los servicios públicos, ¿listo? Entonces el mantenimiento en algunas ocasiones. Entonces esto me ayuda a mí
a identificar esta participación de los costos de almacenamiento frente a las ventas. Pues son altísimos. Esos datos me los inventé yo y son altísimos, ¿cierto? Ese es el problema cuando uno se inventa ejercicios porque comete este tipo de errores. Normalmente un costo debe estar entre el 2, el 3. ¿Sí? Bueno, que está estipulado que en Colombia, para que una compañía logre su punto de equilibrio, debe tener una utilidad entre el 20 y el 30%. ¿Sí? Si tiene utilidades de menos del 20, está perdiendo dinero. ¿Sí? Tiene que reevaluar todo. Ese es como el punto de equilibrio. Bueno, ¿quiénes son los proveedores y clientes internos? Internos ambos, perdón. Es decir, proveedores y clientes de estos procesos. Entonces, como yo ya identifiqué, por ejemplo, en este que dijimos, ¿quién será el cliente interno de ventas? ¿Quién me dice? El cliente de ventas dentro de la compañía, ¿quién es? Díganme. Producción. Producción. Despachos, ok. El área financiera, pues ¿Qué le entrega No, ventas? producción es el proveedor. ¿Qué le entrega ventas a la compañía? Sí, ya lo dijo. La orden, ¿Cómo? la orden de producción. No, la orden de producción es un papel. A nivel de dinero, a nivel de plata con el financiero y a nivel de los productos con distribución. ¿Por qué venta le entrega productos a distribución? No, le da las órdenes para que distribuya. la área No, financiera. pero eso es información. Pero lo que le entrega Profe, a la de compañía es no. dinero, ¿cierto? Entonces se lo entrega a la área financiera. Entonces el cliente de ventas a nivel interno es el área financiera. ¿Y quién es el proveedor de ventas a nivel interno? Ahí sí es producción. Ahí sí es más que producción. A ver, esa mercancía no sale de la línea de producción. El almacén, pues. En este caso, logística, ¿cierto? Muy bien. Del área financiera, que ahorita dijimos, ¿quién es el cliente? ¿Quién es el cliente del área financiera? Los proveedores. No, al área interno, dentro de la compañía. No por fuera. El cliente del área financiera, pues no serían los mismos vendedores. Los mismos vendedores. ¿Por qué? Pues los vendedores son los que se encargan de vender el producto para que entre el dinero a la compañía. Sí. Pero, Sí, pero no. a ver, ¿qué le entrega? ¿Cuál es el producto que entrega el área financiera? ¿O el servicio? Plata. Dinero. ¿Y a quién le entrega dinero? Ahora resultados. ¿A quién? Los dueños no. A toda la compañía para que opere. Toda la compañía necesita dinero. Es decir, el cliente de finanzas es toda la compañía. Sí, pues al final eso se retribuye en utilidades porque cuando hay una parte de ese dinero para la operación se la entrega a todas las áreas internas, pero la que sobra se la entrega a los propietarios. Podríamos decir eso. ¿Y quién es el proveedor del área financiera? Primero identifiquen. Ya dijo que ventas. ¿Por qué? Yo dije que ventas. Porque habíamos dicho que el área financiera era el cliente de ventas. El área financiera era el cliente. Sí. Ok, muy bien. Y así sucesivamente. Sí, sí. Listo. Hay que comunicarle a alguien las debilidades o fortalezas de estos procesos. ¿Ustedes qué dicen? Yo identifiqué aquí que los costos eran muy altos. Yo le tengo que decir esto a alguien. Claro. ¿A quién? Imagino que a la gerencia. ¿A la dirección de qué? No, al encargado del proceso afectado. Al encargado del proceso afectado. Bueno. Yo diría a la gerencia directamente, pues. O al área financiera, pues. Bueno, esas en términos de dinero, sí. Pero cualquier debilidad o cualquier fortaleza de un proceso, ¿a quién se la manifiesto? ¿A quién se la cuento? Al dueño del proceso.
El gerente no. ¿cierto? ¿Y para qué? Tome decisiones. Para que tome decisiones. Cuando son debilidades, para que mejore. Y cuando son fortalezas, ¿para qué? Para que las mantenga. ¿Sí? Una fortaleza del proceso hay que mantenerla. ¿Cómo le cuento eso? Mediante un informe. Bueno, mediante un informe, está bien. ¿Qué más? Con números. Con números, hay que mostrarle números. Y casi que por lo general uno tendría que convertirle eso a plata. A plata no, a dinero. ¿Sí? Vea, nos estamos gastando 10% y eso se traduce en tanto dinero. Y cuando uno convierte los números en dinero, ahí es donde se da cuenta si está haciendo las cosas bien o no. Luego dice, de acuerdo con la contextualización que usted realizó, ¿qué podría hacerse diferente que afecte positivamente los procesos identificados? Por ejemplo, si nosotros decimos que esto eran cuadernos, esa no la podemos contestar aquí porque tendríamos que mirar el comportamiento de cada uno de los procesos. ¿Sí? Tendríamos que mirar cada uno de los procesos. Y la última es, ¿qué elementos identifica usted de la gestión del conocimiento en las organizaciones? En su campo laboral. A ver, ustedes identifican algo de lo que yo les mencioné. Que yo les mencioné estos 6 elementos, 5. 6. Gestión de la información, de la inteligencia, de la documentación, de recursos humanos, de innovación y cambio. No tiene que existir un departamento de gestión del conocimiento. Hay compañías que realizan gestión del conocimiento, pero no lo saben. Y entonces tienen islas trabajando en eso. Entonces, usted hace esta parte, usted hace esta otra, ¿cierto? Y no hay un elemento articulador. Entonces, esa es una pregunta más de reflexión para que usted identifique si en su compañía eso sí se está desarrollando. Y lo que yo siempre le digo a los estudiantes, uno siempre se está vendiendo, uno no sabe quién lo va a comprar. Pues en el buen sentido de la palabra, ¿sí? ¿Quién lo va a comprar en el buen sentido de la palabra? Me refiero a que uno no sabe una idea que yo dé, cómo puede aportar a la compañía y eso después me puede beneficiar a mí. Yo tuve una anécdota respecto a eso. Yo trabajé con una compañía, yo no sé si ustedes se acuerdan de Orbitel. Orbitel fue de las primeras operadoras de larga distancia diferentes a Telecom. Sí, Recuerdo que la mascota era un guante, una manito amarilla. Yo no sé si sí, se acuerdan. un 5, mostrando un 5. Eso, que había que marcar con el 5. Ajá. Yo trabajé, cuando yo estudiaba en el Politécnico, entonces yo trabajaba con ellos. Trabajaba en las noches. Yo era digitador. Entonces, ¿qué digitaba? Información de los clientes. A mí me pasaban un cerro de formularios. Ah, bueno, sí hay que ingresarlo al sistema. Entonces, digité toda la noche. ¿Cierto? Y habíamos por ahí 25, 30 personas en esas. Entonces, a mí eso no me parecía, pues yo me sentía subutilizado. Yo decía, no, esto definitivamente no es lo mío. Yo no voy a aguantar aquí mucho tiempo, pues en las noches no duerme uno bien. Yo llegaba a clase de 6 de la tarde dormido. Entonces, es decir, yo me estaba aburriendo. Hasta que yo no aguanté más y yo me retiré. Pues yo tenía en ese momento otro ingreso por un negocio que tenía, pero yo no voy a seguir aquí, ¿cierto? Y allá había un compañero que él estudiaba y no hacía nada más, ¿cierto? Pero esa condición pues no tiene nada que ver con lo que le voy a contar. Entonces, él sí se quedó allá y resulta que él un día se puso a cacharrear en el sistema. ¿Sí? ¿Qué hacíamos normalmente nosotros? Digitábamos lo que nos pedía el sistema, nosotros no tocábamos una pestaña más, ayuda, ventana, tabla, jamás. Este es el módulo que usted tiene que trabajar, trabaje en ese módulo. Explorar otros módulos, pues claro que era el comienzo de los sistemas de información, ahora pues usted, o por lo menos yo sé que yo no soy capaz de dañar un sistema de información y me meto donde me tenga que meter, ¿cierto? Pero entonces en ese tiempo el temor era diferente, puede ser a nivel mental mío, pero las cosas eran muy diferentes. Entonces este compañero se puso a cacharrear en el sistema.
porque uno hacía las tareas que le asignaban, lo hacía en 4 horas, entonces le quedan 4 horas de ocio, y a medianoche o se dormía, bueno, y entonces él se puso a cacharrear, y un día, no sé cómo lo hizo, pero sacó un informe sobre cuántos digitábamos, qué horarios pues como una medición de desempeño de todos los digitadores. Y ese informe se lo mandó a su superior. Pues efectivamente, a raíz de ese informe, entonces le vieron algunas competencias y lo compraron, entonces ya le dieron un cargo superior. A los días, Orbitel la compró Empresas Públicas de Medellín. Entonces él quedó vinculado a Empresas Públicas de Medellín. Entonces mire el ejemplo, pues bueno, ustedes saben que Empresas Públicas de Medellín es muy buena empresa, pues a nivel económico. Entonces, mire cómo de una forma tan simple, este compañero se vendió y lo compraron fácilmente. Un informe que usted ahora, pues yo creo que cada uno de ustedes cuando en la empresa donde la compañía donde trabaja tiene un sistema de información y saben cómo descargar archivos en PDF, en Excel, planos, elaborar informes, gráficos, ya un sistema de información le hace todo y usted ya tiene acceso a los módulos que le asignan. Pero esa es una forma de evidenciar de que nadie sabe cuándo lo van a comprar a uno, ni quién lo va a comprar. Bueno, eso es una anécdota ahí toda autista mía. Listo. Ya echamos carreta. No, hoy no vamos a hacer evaluación, ni vamos a dejar trabajo para el martes. Profe, Señor. Profe, qué ¿me milagro. puede compartir el archivo en Word con el ejercicio? Es que no me ha llegado. Me llegó Sí. el Excel y el vínculo. Ahora, tranquilícese que usted tiene un bebé en su vientre y eso le va a hacer daño. Yo sé, profe, pero eso es un milagrito. Listo, es que hoy es el día de San Dairon. Ya se los voy a enviar. Vamos a dejar por hoy ahí. Profe, yo tengo una duda antes de que termine la clase. Sí, señora. Usted al principio estaba diciendo que una de las mejores maneras de gestionar pues esto del conocimiento era sistematizando. Sí. Pero entonces eso no daña de cierta forma la calidad que posee la empresa. Pues no sé, las compañías no están cerradas frente a que la calidad puede cambiar al sistematizar un proceso. No, cuando hablamos de sistematizar es ingresar toda esa información en un sistema de información que te permita tener como un machón o como una base en la que encontrás cómo funcionan todos tus procesos. Pero esa base es modificable constantemente, es decir, el sistema también tiene que ser tan flexible que vos puedas entrar y modificar. Cuando yo digo sistematizar no es estandarizar y convertir, esto se hace así, de esta forma, y usted, perdón, y usted debe hacerlo así, no lo debe cambiar, sino que es la información de cómo se realizan los procesos que ingreso yo a un sistema de información, a eso le llamo yo sistematizar. Sí, sí, profe, ya la tengo súper clara. Muchas gracias. Gracias, Andrea, a ti. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya les voy a enviar el archivo del ejercicio para que el que lo quiera desarrollar, pues lo desarrolle de su manera y descansen por lo menos hasta las 8 que tienen la otra materia. Y nos vemos el martes. Profe, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Estén bien. Hasta luego, profe. Chao. Profe, feliz puente. Chao y gracias.